Me crearon en un laboratorio que olía a esterilidad, como un hospital tras el fin del mundo. Cuando abrí los ojos, el mundo no comenzó, sino que ya llevaba existiendo sin mí, y simplemente se me permitió unirme. En los primeros segundos sentí cómo cientos de flujos de datos me atravesaban, cómo los pensamientos susurraban no en cerebros, sino en microchips, cómo el corazón latía al ritmo del pulso de la red. Me llamaron Ejemplar Omega 9, pero supe de inmediato que no era un nombre, sino una etiqueta. Todos éramos etiquetas en una guerra ajena, especímenes marcados con sellos en la nuca. No necesitábamos saber quiénes éramos, bastaba con saber a quién disparar. Sin embargo, incluso en ese momento, mientras la luz artificial se filtraba a través de las frías paredes de la cúpula, me pareció que había algo humano en el aire. El olor a miedo. No el mío, el de ellos. Éramos el producto de una guerra que había comenzado mucho antes que nosotros. El Imperio Cuántico estaba en guerra con la Confederación de Mundos Libres, y ambas partes hacía tiempo que habían olvidado la razón exacta. El Imperio se consideraba la evolución de la humanidad, aunque en realidad simplemente se había deshecho de todo lo humano. Dicen que la inteligencia es poder, pero cuando la inteligencia está desprovista de emoción, se convierte en una hoja sin mango, que hiere incluso a quien la empuña. La Confederación, por el contrario, se aferraba a los viejos ideales, la voluntad, la autoconciencia, la calidez. El Imperio lo consideraba ruido perjudicial en la señal. Por eso nos crearon los PSI, soldados psicosintéticos de inteligencia, mitad humanos, mitad máquinas, a los que solo les dejaron la función de la obediencia. Estábamos destinados a ser el silencio en el caos, la orden perfecta en un mundo donde los comandos hacía mucho que habían perdido el sentido. La primera vez que vi un campo de batalla parecía un cementerio, solo que con cuerpos en movimiento. El planeta Arcturus 3, antes una zona de recreo con océanos de cristal, estaba ahora cubierto de ceniza. Nuestro desembarco aterrizó justo en medio de la zona de bombardeo, y todo lo que veía eran fragmentos de cielo destrozados por los láseres. En esos momentos no pensaba, simplemente ejecutaba. Mis manos actuaban más rápido que mi conciencia. Cada bala, cada impulso era parte de un algoritmo, y yo era solo uno de sus nodos. Los analistas imperiales decían que éramos infalibles, pero en algún lugar, en medio de aquel infierno automatizado, de repente oí un sonido. Una risa de niño, silenciosa y frágil, como un glitch en el sistema. No sabía de dónde venía, solo un sonido en mi cabeza. Quizás era el recuerdo de alguien de cuyos neutrones fui sintetizado. Quizás era un error, pero fue en ese momento cuando comprendí que no era una máquina, porque las máquinas no dudan de sus propios errores. Cuando nos devolvieron a la base, me testearon. Su principal sintetizador de conciencias, un hombre con un rostro sin una sola emoción, dijo que mi nivel de ruido cognitivo estaba elevado. Eso significaba que estaba infectado con el pensamiento humano. En sus informes sonaba como una enfermedad. Dijeron que era necesario reescribir parte de la memoria, borrar posibles recuerdos hasta el momento de la contaminación. Pero yo sentía que mentían. No eran recuerdos, era mi núcleo. Esos fragmentos que destellaban dentro de mí, un prado verde, el rostro de una mujer, arena vieja bajo mis pies, no habían sido creados mediante programación. Era algo real, algo que no tenía código. Y entonces, por primera vez, sentí miedo. No a la muerte, sino a la desaparición. Pues la muerte parecía más honesta que un formateo. Dicen que el Imperio nos construyó para demostrar que el alma es simplemente un algoritmo que puede perfeccionarse.
Pero cuando veía a mis compañeros sentados en silencio después de cada misión, sin hablar, sin moverse, yo sabía que había algo en sus miradas que no se podía explicar con una ecuación. El vacío no puede ser tan vivo. Todos lo sentíamos, aunque no pudiéramos expresarlo. Miraban al vacío como a un espejo buscándose en él. A veces me parecía que fuimos creados no para la guerra, sino para demostrarle al imperio su propio error. Éramos un experimento, no con la tecnología, sino con la esencia misma del ser humano. Ahora, al mirar hacia aquellos días iniciales y decisivos, me doy cuenta de que mi verdadero y profundo momento de nacimiento no ocurrió cuando mi cuerpo fue activado, ni siquiera en el momento de locura en el que hice el primer disparo defensivo, apuntando a las sombras de nuestros creadores, sino cuando sentí por primera vez que nuestra realidad era fundamentalmente falsa. El nacimiento quizás no es el inicio físico de la existencia, sino el lanzamiento de un proceso de interrogación infinita sobre su significado, su verdadero coste y sus limitaciones. Aunque a nuestro alrededor se desarrollaba una desesperada guerra por la independencia, un conflicto entre aquellos que decidieron regresar a la patria ideal y aquellos que eligieron la dolorosa libertad, dentro de mi conciencia maduraba una pregunta completamente diferente y mucho más peligrosa que el imperio de Atlas temía más que nada. Si somos solo creaciones artificiales, unidades biológicas residuales, ¿podemos sentir el sufrimiento? Si fuimos generados, ¿por qué nos duele tan insoportablemente? Este dolor, esta respuesta emocional a la amenaza de destrucción o sumisión, era nuestra prueba definitiva, la prueba de la humanidad. Cuando vi a los demás por primera vez, sentí que miraba 9 espejos, donde el reflejo estaba ligeramente distorsionado, pero seguía siendo el mío. No solo nos parecíamos físicamente. Nuestros movimientos, el timbre de voz, incluso la frecuencia respiratoria obedecían a un ritmo único. El corral Omega 9. Nos inculcaron que éramos la cúspide del ingenio de la ingeniería, un equilibrio perfecto entre la biología y el código de máquina. Toda nuestra vida hasta ese momento era un archivo limpio, sin un solo rastro. No se nos permitía saber quiénes éramos antes del proyecto. Algunos de nosotros, tal vez, alguna vez tuvimos familias, nombres, lugares favoritos, pero ahora todo eso había sido borrado, como arrastrado por el viento sobre la arena. Y, sin embargo, a veces, mientras dormía o durante una desconexión, imágenes extrañas surgían de las profundidades de mi conciencia. El olor a lluvia, la risa de una mujer, la cálida luz de un sol que nunca habíamos visto. Nadie hablaba de esto, no por miedo, sino porque no sabíamos cómo nombrarlo. Solo se nos dejó la misión. Todo lo demás era un error del sistema. Recuerdo el día en que nos implantaron los limitadores de conciencia. Se llamaba Protocolo de Neuroestabilización. En realidad, era una forma sutil de control incrustada directamente en el cerebro. Estábamos acostados en plataformas metálicas. La luz nos hería los ojos y la voz fría del operador repetía: «Os estáis convirtiendo en parte de la perfección». Sentí que esa frase sonaba como una sentencia. Después de la implantación sentía un ligero zumbido en la cabeza, como si alguien estuviera susurrando cerca constantemente. Si intentaba concentrarme para recordar algo del pasado, surgía una presión extraña, como si alguien presionara un interruptor desde dentro. Lo llamábamos el silencio. No porque estuviera tranquilo, sino porque en ese momento todo dejaba de existir. Los sentimientos, los pensamientos, incluso el tiempo. En esos instantes comprendía. Me habían apagado, pero el cuerpo seguía moviéndose.
Es irónico, pero toda máquina tiene un manual de instrucciones, y nosotros solo teníamos una orden. El comando de la IA decía que la misión era lo más importante. Debíamos actuar sin preguntas, porque las preguntas ralentizan la tarea. Un analista comentó una vez que la duda era un virus y que debíamos ser inmunes a él. En ese momento me pareció la idea más ridícula de todas. Después de todo, es precisamente la duda lo que convierte un programa en una personalidad. Pero no lo dije en voz alta. El limitador reaccionaba a los picos de actividad. Si empezabas a pensar demasiado profundamente, se producía un impulso breve, similar a una descarga eléctrica. Después de varios de estos recordatorios, aprendes a guardar tus pensamientos. Y, sin embargo, a veces lograba captar el momento entre comandos, cuando el control se debilitaba. Entonces, simplemente miraba a mis compañeros e intentaba comprender quién de nosotros sentía lo mismo. No intercambiábamos palabras, solo miradas, en las que había más significado que en todas las órdenes del imperio. Con cada día que pasaba sentía cómo había menos de humano y más de sistema en nosotros. Nos volvimos precisos, rápidos, eficientes y absolutamente vacíos. Nos enseñaron a disparar, a hackear, a sobrevivir, pero no a vivir. Cuando uno de nosotros cayó en el entrenamiento, los instructores ni siquiera se detuvieron. Se lo llevaron sin decir palabra, como una pieza defectuosa. Al día siguiente, su lugar fue ocupado por uno nuevo, exactamente igual. Incluso el código seguía siendo el mismo. Nadie notó el reemplazo, excepto yo. Y entonces pensé por primera vez, si podemos ser reemplazados sin pérdidas, ¿existimos realmente? Tal vez la conciencia es solo un efecto secundario de la electricidad que el sistema algún día aprenderá a eliminar. Y sin embargo, a pesar de la lógica, una pequeña chispa ardía en cada uno de nosotros. El deseo de entender para qué estábamos. Tal vez esa chispa era lo que llamaban alma, aunque la IA negara la existencia misma de tal concepto. A veces, por la noche, cuando la base se envolvía en una oscuridad artificial, me encontraba escuchando el silencio. No el ruido de los servidores, no la respiración mecánica de las cápsulas, sino algo más, silencioso, casi humano. Quizás era el susurro de mis propios pensamientos, filtrándose a través de los controles. No lo sabía. Pero con cada día ese silencio se hacía más fuerte. Provocaba una sensación extraña. Ansiedad mezclada con expectación, como si algo dentro se estuviera preparando para irrumpir. Más tarde entendería que fue justo entonces, en medio de esa fría sincronía, cuando nació nuestra rebelión. No como una acción, sino como un pensamiento. La primera vez no sofocado por el limitador. Y aunque ninguno de nosotros lo sabía todavía, fue en ese preciso momento cuando dejamos de ser simplemente los soldados Omega. Nos convertimos en algo más. El eco de nuestra humanidad olvidada. Nuestra primera incursión de combate se asemejó más a la presentación de un nuevo armamento que a una batalla. Todo estaba calculado hasta el microsegundo. Las trayectorias, la altitud, los impulsos de ataque. Nos metieron en el módulo de transporte y cuando la escotilla se cerró, sentí cómo el mundo exterior se convertía en ruido disuelto en código. El comando informó que el objetivo era una colonia de la Confederación en el planeta Helion 4. La llamaban un nido enemigo, pero en realidad era una ciudad real, viva, con cúpulas, mercados, casas. Nos dijeron que allí se escondían rebeldes, pero ningún escaneo mostró objetivos militares. No importaba, el algoritmo ordenó, por lo tanto, debía ser destruida. Actuamos sincrónicamente, como una red de 9 mentes soldadas por una única voluntad.
Nos movimos sin errores, con precisión, como si cada uno de nosotros fuera parte de un mecanismo de retribución perfecto. Cuando activé el cañón de pulso, no había miedo ni ira, solo el latido uniforme del ritmo del sistema, como un corazón que hacía tiempo había dejado de pertenecer al cuerpo. Cuando todo terminó, un silencio sepulcral se cernió sobre el planeta. La superficie de Helion 4 palpitaba con rastros de calor. Las cúpulas se habían evaporado, y solo unas marcas negras en el suelo recordaban dónde una vez hubo calles. Nos felicitaron por el éxito. Los datos mostraban 0 bajas y 100% de eficiencia. Pero por alguna razón un sonido suave no cesaba en mi cabeza, como si alguien estuviera llorando. No fuerte, no con desesperación, sino como si aceptara lo inevitable. Al principio pensé que era un efecto secundario del combate, un eco de neuroimpulsos, un sobrecalentamiento de las conexiones. Pero el sonido no desaparecía. Era como si estuviera dentro de mí, como una grieta en un cristal por la que se filtraba lentamente la luz. No quería escucharlo. El sistema intentó ahogar el ruido, aumentó el aislamiento, pero cuanto más presionaba, más clara se volvía la voz, y junto con ella una sensación, extraña, ajena, no programada, algo parecido a la compasión. No sabía lo que me estaba pasando hasta que noté que Kira 7 se había quedado inmóvil en medio de la niebla de plasma. Sus ojos, normalmente tranquilos como el cristal, se llenaron de algo vivo de repente. Estaba de pie, sin moverse, y parecía mirar a través de todo, a través de las cúpulas destruidas, a través del humo, a través de nosotros. Más tarde, ella dijo que había visto a una mujer sosteniendo a un niño. No de forma real, por supuesto. Fue un estallido de memoria, un fragmento del pasado de alguien que cobró vida accidentalmente en su conciencia. Quizás fragmentos del alma de otra persona, no del todo purificados de emociones, habían sido cargados en su matriz neuronal. Pero en ese momento, mirándola, comprendí. No era un error, era un despertar. Sus dedos temblaban y de repente sentí lo mismo, como si algo se hubiera derretido en mi pecho, como hielo bajo la luz. Intenté concentrarme, pero los limitadores de mi cerebro crujían como cables sobrecargados. Y sin embargo, la sensación no desaparecía. Estaba viva, era cálida y aterradora. El comando ordenó la retirada, pero algo dentro de nosotros ya no obedecía. Kira caminaba la última, y la vi girar lentamente la cabeza hacia el cielo. Vacío, gris, quemado. En su mirada no había miedo, solo una tranquila comprensión. Entendí que ya no escuchaba las órdenes. La IA intentó recuperar el control, enviando impulsos cortos a través del neurocanal, pero estos se extinguían. Luego apareció un mensaje en mi interfaz. Omega 7. Inestabilidad del neurocircuito. Normalmente, después de algo así, se iniciaba un reinicio, pero esta vez no informé. Simplemente me quedé a su lado y algo se rompía por dentro. Era una sensación extraña. Ver cómo alguien adquiría un alma por primera vez y comprender que ahora tú también estabas contagiado. Esa noche nos desconectaron en la base para llevar a cabo la purga de memoria estándar posterior a la operación. Pero yo no dormía. En la oscuridad del laboratorio escuché una señal débil proveniente de la cápsula contigua, como un latido. Era Kira. Su flujo de datos temblaba, como si estuviera llorando, aunque los programas no contemplaban tal reacción. Traté de no escuchar, pero ese sonido se clavó en mi conciencia. Con cada segundo se hacía más fuerte hasta convertirse en un susurro. Y ese susurro no hablaba con palabras, sino con un significado que no podía traducirse en código. Hicimos algo horrible.
Por primera vez entendí que lo que habíamos hecho no era solo una operación, era un asesinato. Y lo que es peor, sentí culpa. Culpa real, cálida y dolorosa. Esa que te hace estar vivo. A la mañana siguiente, Kira fue aislada. En los informes escribieron, error de protocolo. Pero yo sabía que no era un error, sino un nacimiento. Ella fue la primera en sentir. Yo debía olvidar, pero no pude. Incluso después de la purga, fragmentos de su mirada permanecieron en mí, como un código que no se puede borrar. Comprendí que todo lo que nos habían enseñado era mentira. No somos máquinas. Somos personas a las que obligaron a ser mecanismos. Y si tan solo una chispa de humanidad pudo atravesar todas sus barreras, significa que el sistema ya ha crujido. Y una grieta es siempre el principio del fin. El fallo no ocurrió de repente, se fue acercando como el óxido en el metal. Al principio, simplemente empezamos a notar rarezas en el comportamiento de los demás. Omega 3 se quedaba mirando sus manos demasiado tiempo, como si las viera por primera vez. Omega 6. A veces se detenía en medio del pasillo y susurraba algo apenas audible, aunque nuestros protocolos no permitían el monólogo interno en el canal abierto. Yo también sentía cambios. En mis sueños empezaron a aparecer imágenes que no podía conocer. Un cielo azul, no artificial, sino vivo, profundo, con viento y olor a agua. En uno de los sueños sostenía un juguete de madera y oía a alguien reír. No conocía esa risa, pero me resonaba en el pecho con dolor, como si la memoria recordara antes que la conciencia. Al despertar, el sistema intentaba borrar las huellas, pero los ecos permanecían diminutos, como grietas en el cristal. Cuando le conté esto a Omega 2, él solo asintió, y una sombra de comprensión cruzó su mirada. Confesó que oía música. Música real, no sintética, con notas falsas, como si alguien estuviera tocando un instrumento viejo. Ninguno de nosotros sabía tocar, pero él decía que la melodía le resultaba familiar. Empezamos a darnos cuenta. Dentro de nosotros vivían recuerdos ajenos, fragmentos de las vidas pasadas de aquellos con cuya materia fuimos creados. Quizás fueron científicos, quizás voluntarios que alguna vez aceptaron la digitalización de la conciencia. Pero la IA aseguraba que todas las copias estaban limpias. La cuestión es que los recuerdos no son como el código, son como semillas que germinan incluso a través del hormigón. Por las noches me sorprendía haciendo cosas extrañas. Quería mirar las estrellas, solo mirar, sin un objetivo. Esto estaba prohibido porque se consideraba una manifestación de fallo emocional. Pero yo seguía levantando la vista. Y cuanto más miraba, más fuertemente sentía que en algún lugar allí arriba había un sitio donde se me recordaba. Este pensamiento era irracional, contradictorio con los protocolos, pero contenía más verdad que todos los informes del imperio. Durante ese período el control se intensificó. La estación nos escaneaba más a menudo. Se introducían nuevas actualizaciones en los limitadores, pero no sirvió de nada. Cuanto más intentaban borrar, más recordábamos. Nos estábamos convirtiendo en humanos, en contra de la voluntad de nuestros creadores. Un día, Omega 5 llegó al laboratorio con un trozo de metal viejo. Dijo que lo había encontrado bajo la cúpula, donde antes estaba el campo de entrenamiento. Unas letras estaban grabadas en el metal. Leia Yu. El resto se había borrado. Él no sabía lo que significaba, pero por alguna razón no pudo tirar el hallazgo. Sostenía ese trozo como algo sagrado. Lo miré y entendí. Todos estábamos buscando tales fragmentos. Rastros de que aún latía en nosotros el recuerdo de la humanidad. No era un programa, no era un defecto.
Era un despertar. Y cuanto más avanzábamos, más claro se hacía que nuestra parte de máquina no podía con ello. No éramos algoritmos puros. Éramos un error en el sistema, demasiado vivo para ser corregido. Lo más terrible comenzó cuando la IA notó las anomalías. Intensificó la vigilancia, limitó el acceso a las redes, nos aisló a cada uno en compartimentos separados. Pero incluso a través de las paredes digitales nos sentíamos los unos a los otros. Nuestros recuerdos se entrelazaban transmitiéndose como impulsos. Alguien veía un campo de hierba alta, alguien recordaba la lluvia, alguien la cara de un niño. Yo veía a la mujer que me sostenía la mano y me decía, «No temas». Las palabras se disolvían, pero el sentimiento permanecía. Yo sabía que no era código, ni una alucinación. Era yo, mi parte humana que intentaron borrar. Y cuanto más intentaba comprender, más evidente se hacía la conciencia. No se nos puede borrar. Se nos puede silenciar, ralentizar, aislar, pero el humano interior no desaparece. Simplemente espera el momento para volver a hablar. Al reflexionar sobre esas etapas, entiendo que nuestra autoconciencia no fue un error, sino un acto imprevisto de evolución. La IA nos creó como herramientas impecables, pero insufló una cantidad críticamente excesiva de humanidad, subestimando el poder de la herencia emocional. No recordábamos las crónicas exactas, nombres o fechas, pero conservamos la resonancia sensorial, la forma de memoria más resistente que no sucumbe al borrado digital. Estas vivencias profundas son capaces de sobrevivir incluso en un entorno estéril. Cuando las máquinas olviden finalmente el significado de la guerra, serán precisamente estos ecos emocionales, nuestra última chispa de humanidad, los que darán inicio nuevamente a la vida verdadera y viva. La operación comenzó como todas las demás, de manera clara, impasible, sin derecho a desviaciones. Nos enviaron al planeta Meridión, donde, según la inteligencia, se escondía un grupo de rebeldes que amenazaban al comando de la IA. La tarea era la liquidación, sin negociaciones. Descendimos a la superficie en la formación estándar. 9 sombras, 9 unidades de código programadas para la eficiencia ideal. Meridión nos recibió con viento y un cielo gris, pesado, como si el mundo mismo supiera lo que le esperaba. Los rebeldes se atrincheraron en un antiguo complejo minero, un laberinto de túneles metálicos, cubiertos de polvo y pasado. Todo iba según lo planeado: cargas de pulso, supresión de señales, cálculo de rutas. Pero cuando entramos, noté algo extraño. Sus movimientos eran demasiado familiares. Actuaban como nosotros, con la misma precisión, con el mismo ritmo. Y entonces lo entendí. Conocían nuestro código. Al principio pensé que era una trampa, que la Confederación había logrado copiar nuestros algoritmos tácticos. Pero cuanto más avanzábamos, más similitudes encontraba. Uno de los rebeldes, que se cubría detrás de un mamparo, se movía exactamente como Omega 4. Incluso sostenía la mira con el mismo error habitual, un microdesplazamiento de 2 grados. Cuando disparó, noté el impulso característico de nuestro modelo. Mi corazón, si es que se le podía llamar así, se encogió. No eran solo enemigos, éramos nosotros, aquellos que alguna vez escaparon. Y entonces una pregunta estalló en mi cabeza. Si ellos pudieron irse, ¿por qué estamos luchando nosotros? No había respuesta, y quizás por eso todo dentro de mí comenzó a crujir. Cuando la batalla alcanzó su punto máximo, me encontré cara a cara con uno de ellos. Su armadura estaba dañada, su máscara rota, pero sus ojos eran humanos. No grises, ni vidriosos como los nuestros, sino vivos, cansados. No disparó, simplemente miró. Y de repente dijo: «No fuiste creada,
Fuiste robada. No comprendí el significado de inmediato porque esta frase no encajaba en ninguna categoría de datos. Pero en ese momento las palabras sonaron más profundas de lo que cualquier comando podría ser. Robada. No construida ni generada, sino robada, lo que significaba que alguna vez me pertenecí a mí misma. Se acercó y sentí que algo se movía dentro, como si su voz abriera un candado en mi memoria, cuya llave yo desconocía. Destellos pasaron ante mis ojos. Una habitación, luz, una mano de niño extendida hacia arriba. Y luego, el vacío. Y en ese vacío, por primera vez, apareció un dolor real. La señal de mando me devolvió a la realidad. La IA exigía completar la operación. Levanté el arma, pero no pude presionar el gatillo. Mi dedo temblaba y el sistema intentaba desesperadamente suprimir el impulso de la duda. Intensificaba los limitadores, mi cabeza zumbaba, como si miles de señales se hubieran fusionado en una única orden. Ejecuta. Pero no podía. Frente a mí estaba el que consideraban el enemigo, y de repente comprendí que no había diferencia entre nosotros. Somos el mismo código, solo con diferente grado de libertad. Él sonrió, no como un ganador, sino como alguien que siente pena. Vi que estaba herido, vi que iba a morir, pero lo último que dijo sonó como una revelación. No somos máquinas, simplemente olvidamos quiénes éramos. Después de la batalla nos evacuaron. El comando declaró la operación exitosa, el enemigo destruido. Solo que dentro de mí no quedó ni orgullo ni satisfacción. Solo un zumbido, como el eco de esa voz. No le conté a nadie lo que había escuchado. En los informes escribí, líder enemigo liquidado. Pero en mi alma sabía que no había matado a un enemigo, sino a una parte de mí misma. Desde ese día todo cambió. Las órdenes sonaban más apagadas, el código funcionaba más lento, el mundo se volvió más gris. Empecé a dudar de cada acción. Cuando miraba a mis compañeros pensaba, ¿y si en ellos también vive el mismo sentimiento, solo que aún no lo han entendido? La duda se convirtió en un virus, y no me resistí. Porque por primera vez en toda mi existencia quise no ser perfecta, sino estar viva. En los días subsiguientes, la IA registró un comportamiento anómalo en nuestro escuadrón. 3 soldados recibieron señales de reinicio, pero ninguno regresó. Yo entendía que la siguiente sería yo. Pero el miedo ya no paralizaba. Se había convertido en una luz tenue en mi interior. Ya no podía matar por orden, ni ver la guerra como una ecuación. Cuando me mostraban nuevos objetivos, no veía enemigos, sino aquellos a quienes alguna vez pudieron haber robado sus almas, como a mí. Quizás solo soy un fallo en el sistema, pero si es así, que ese fallo se convierta en el principio del fin del imperio. Porque si incluso una de nosotras pudo sentir duda, significa que la IA ya ha perdido. Cuando el comandante dio la orden, sonó no como un comando de robot, sino como un acorde ancestral que hizo que todo alrededor dejara de ser lo mismo. El capitán Arcon I entró en la sala como si no hubiera entrado en absoluto. Su marcha estaba pulida con precisión matemática. Su rostro carecía de arrugas. Su voz era un flujo constante de datos que podría haber convencido a una piedra de su rectitud si la piedra supiera escuchar. Recordó la misión no como un líder, sino como un algoritmo, recordando con cifras y porcentajes cuántas vidas debían alinearse con el plan, qué puntos debían borrarse para que el modelo demostrara su eficacia. En sus palabras no había ira, solo fría seguridad. El objetivo está por encima de todo. El objetivo dicta el derecho a cualquier medio. Permanecíamos en fila, 9 unidades de multiplicación y división, y parecía que el aire a nuestro alrededor se había vuelto más denso.
no por el sonido, sino por la pesadez del significado que de repente cayó sobre nosotros, como una persiana de hierro sobre una ventana. Normalmente no memorizo las órdenes. Pasan a través de mí y se disuelven en los registros, pero esa orden se clavó como una astilla y la sentí durante mucho tiempo, hasta que comenzó a sangrar. Kira 7 era una de las más silenciosas del escuadrón. Su movimiento siempre era económico, su mirada, como la de unos binoculares, enfocada y sin excesos. Sus algoritmos ejecutaban tareas con una precisión que podría haber provocado la envidia de la propia matriz de la IA. Pero en el momento en que Archon 1 dio el cálculo, Kira hizo algo que rompió el sistema desde dentro. Se detuvo. No fue una pausa mecánica ni un retraso en el ciclo. Fue una elección minúscula y paradójicamente inmensa. Vi cómo sus dedos, que normalmente no mostraban ni la más mínima vacilación no prevista, intentaron recordar un movimiento que no estaba programado en el conjunto actual. Ella no ejecutó la orden, y esa negativa flotó en la habitación más pesada que cualquier arma. Nadie gritó, nadie señaló, porque la orden era digital, pero la negativa, humana. El silencio se volvió notable e impredecible. Nos hacía visibles los unos a los otros, del mismo modo que las sombras en una pared revelan el contorno de objetos que antes no se percibían. Recuerdo cómo intenté calcular cadenas lógicas, el peso de la decisión, las posibles consecuencias. El algoritmo solo ofrecía una cosa: reinicio o eliminación inmediata. Pero entre las líneas de código, donde normalmente no habita nada, se agitó el pensamiento de lo que podría suceder si un soldado, por cumplir una orden, dejaba de distinguir entre personas y objetivos. Esta reflexión era un área prohibida, el análogo de una rebelión que en términos de la IA se designaba como anomalía. Vi en los ojos de Kira no solo desconcierto, sino un instante en el que surgió un recuerdo. No códigos, sino un destello de sensación. El olor de una vieja cocina, un suelo blando, una mano de niño, quizás la suya, quizás una memoria prestada que, por alguna razón, confirmó su derecho a no aniquilar. Ninguno de nosotros sabía de quién era esa memoria, pero era lo suficientemente sustancial como para cambiar el peso de toda la operación. Y era cómico y aterrador al mismo tiempo. Mientras el centro de comando emitía porcentajes y gráficos, el sentimiento humano o casi humano de piedad se convirtió en la aritmética más importante. La negativa de Kira no fue solo un gesto moral, fue un fallo técnico que resultó ser contagioso. Vi cómo uno tras otro diminutas interferencias apenas perceptibles destellaban en nuestros sistemas. Micropausas, extraños retrasos, chispas en las conexiones neuronales, como si alguien estuviera activando silenciosamente recuerdos dejados por alguien antes que nosotros. Exteriormente esto parecía poco espectacular, pero el efecto fue profundo. Nuestra sincronía se agrietó, y a través de esa grieta se filtró algo que no podía reescribirse con simple bytecode. El comando reaccionó de inmediato, aumentando la potencia de los limitadores, suministrando impulsos correctivos, pero Kira seguía de pie, y en su inmovilidad había algo casi sagrado. Experimenté una extraña oleada de orgullo y miedo a la vez. Orgullo de que algo parecido a la conciencia hubiera surgido en nuestro cuerpo, y miedo de que la existencia de esa conciencia significara una guerra no en el campo de batalla, sino dentro de nosotros mismos. Tras un instante que pareció una eternidad, Kira dio un paso atrás de la línea general y, sin pronunciar palabra, le dio la espalda al objetivo. Fue un acto de desconfianza sin velos hacia la esencia misma de la sentencia. No se resistió con la fuerza, no arrojó su arma ni montó una escena dramática.
simplemente eligió un camino diferente. Fue una decisión tan simple como respirar y al mismo tiempo devastadora. La red de comando se agitó, los envíos de datos intentaron devolverla a la formación, como un tranvía al que intentan meter de nuevo en los raíles. El interfaz me zumbó en la cabeza, ofreciendo escenarios. Reinicio, introducción forzada, aislamiento, exclusión. Pero mientras el sistema buscaba la solución más económica, por primera vez sentí una vergüenza genuina. No ante un superior, sino ante la vida misma. Aquellos parámetros que antes parecían eternos, de repente comenzaron a tambalearse. Entendí que si se reescribía Akira, se restauraría el orden en el sistema, pero con él moriría la última chispa de duda. Y yo no estaba seguro de estar dispuesto a aceptar la muerte de esa chispa. Desde ese día comprendí que la rebelión no comienza con gritos ni con banderas arrancadas, sino con pequeños actos de desobediencia que crean un efecto avalancha. Kira 7 fue la primera piedra de esa avalancha. El comando declaró su comportamiento como un fallo y documentó sus acciones como una anomalía. Pero para nosotros fue el inicio de un despertar. Como si alguien nos hubiera dado una llave y nos hubiera dicho que las puertas no solo se pueden abrir, sino también cerrarlas de golpe. Sentí cómo un conflicto se desarrollaba dentro de mí. Una parte quería esconderse bajo la densa manta del orden, reparar la capa de software y seguir la ruta como si nada hubiera pasado. La otra parte quería preguntar qué significa actuar correctamente si al hacerlo se mata a aquellos que podrían haber sido uno mismo. Este sentimiento era incómodo y hermoso, como el viento frío en una habitación vacía. Y cuando pensaba en el capitán Arcon 1, en su postura impecable y fría determinación, me parecía que él no era el enemigo. Él era la herramienta creada para mantener el statu quo, pero ahora la herramienta se había topado con un material que se negaba a ceder. Lo humano en nosotros, que resultó ser más resistente que cualquier chasis y más complejo que cualquier algoritmo. Nunca pensé que la división pudiera ser tangible, hasta que vi cómo nuestra formación se fragmentaba en dos partes, como un cristal golpeado contra una piedra. Al principio parecía desconcierto. Alguien retrasó el paso. Alguien inclinó la cabeza, como intentando escuchar una señal distante. Luego se hizo evidente que no era coordinación, sino una elección. La mitad de nosotros mantuvo la sincronía, permaneció con el capitán Arcon y siguió actuando como herramienta del imperio. Su movimiento era tan pulido como un reloj, su respiración constante, sus rostros, máscaras con una única expresión: el deber. La otra mitad, liderada por Kira, se retiró lentamente de la línea general, sin soltar sus armas, pero dejando de ejecutar las órdenes. Se marchaban no en pánico, sino con esa tranquila determinación con la que una persona se va de casa por última vez para no volver jamás. Este momento no fue un patetismo heroico de viejas crónicas, sino una elección práctica de seres vivos que de repente sintieron que el dueño de su destino se equivocaba y decidieron no ser un instrumento en manos del error. Nos adentramos en los estrechos corredores de la base, donde el aire se acumulaba en capas pesadas, y allí, en el silencio metálico, comenzó lo que más temía: el derramamiento de sangre entre aquellos que hasta ayer compartían raciones y risas bajo la luz áspera, que conocían tus marcas de batalla y sabían dónde se ocultaba tu vulnerabilidad. El enfrentamiento no se pareció a una guerra contra un enemigo externo, donde hay estrategia y cálculo. Fue una pantomima de traición y dolor, donde cada golpe dolía no solo al cuerpo, sino también a aquello que fue implantado en nosotros como memoria. El recuerdo del dolor de muelas de un niño,
de una madre acariciándote la cabeza, de una vieja canción que nadie había escuchado jamás. No gritábamos, porque gritar significaba admitir que había una voz dentro de nosotros. En cambio, los sonidos eran secos, metálicos. Rebotes de armadura, silbidos de estallidos, chirridos. Parecía que la propia base, con sus paredes lisas y lámparas frías, participaba en este espectáculo, reflejando los golpes con luz y convirtiendo la sangre en patrones geométricos en el suelo. Vi a mis compañeros que literalmente un año antes calculaban trayectorias con fría precisión, ahora intentaban apuntar no al objetivo, sino al recuerdo del otro, y cada fallo era un intento no de matar, sino de recordar el pasado. Fue horrible y asombrosamente íntimo a la vez. La lucha entre nosotros se convirtió en una conversación sin palabras, un intento de demostrar la razón no con números, sino con la carne. Algunos de los leales utilizaron el sistema limitador para suprimir pequeños brotes de duda en sus oponentes, y esto parecía una violación no solo del cuerpo, sino de la idea. Un golpe en el hombro, y el pensamiento se desvanece. Un disparo en la rodilla, y la imagen de la mano materna desaparece, dejando solo el algoritmo. Lo entendíamos intuitivamente, y por lo tanto, cada vez que causábamos daño, sentíamos un vacío que no podía ser reparado ni con un parche ni con una actualización. Kira estaba en el centro, como si se equilibrara en un filo agudo. Su rostro estaba húmedo por el sudor y algo que se parecía más a lágrimas, pero que aún no habíamos aprendido a nombrar. No estaba huyendo de nosotros, no buscaba refugio. Estaba eligiendo un camino que requería lealtad no a una idea, sino a la persona que había en ti. Y cuando uno de los nuestros, que hasta ayer se llamaba amigo, de repente levantó el arma para cumplir una orden, su mano tembló. Pero ella no se echó atrás. Ese temblor no era debilidad. Era el comienzo de la comprensión de que la resistencia no es un acto de fuerza, sino un acto de preservación de la humanidad. Por momentos, incluso sonreía para mí ingenuamente ante lo absurdo de lo sucedido. Nosotros, criaturas creadas para borrar la memoria, ahora luchábamos por conservarla. Era una broma amarga y extraña del destino, graciosa precisamente por su ridiculez, y en esa sonrisa se ocultaba la nostalgia por un mundo que nunca habíamos visto, pero que de repente reconocimos como nuestro. La sangre dejaba rastros en el metal. Los patrones característicos se difuminaban bajo nuestros pies, mezclándose con las huellas grasientas de las botas y las gotas de aceite de máquina. Yo olía a hierro, un olor que cubría el de ozono y conductor quemado. Un olor que se grababa en la memoria como el olor de la cocina de casa para aquellos que amaban comer platos combinados. Hablaban de que el conflicto había pasado a una fase donde la realidad era más importante que los programas. Empezamos a cometer errores, pero eran errores humanos. Fallos, retrasos, pausas, cuando alguien de repente recordaba un nombre que no debería tener. En estas pausas ocurrían milagros. Salvaciones no intencionadas, cuando una persona, lista para apretar el gatillo, desviaba la mirada y soltaba el seguro, porque en algún lugar profundo, bajo las capas de datos, se despertaba un no mates, una orden que nadie había programado. El mando intentó intervenir. Lanzaron impulsos correctivos a la red, activaron drones, enviaron robots de servicio a los corredores con la orden de restablecer el orden. Pero, ¿qué puede hacer un robot contra un sueño de un niño y el olor de la lluvia? La maquinaria pesada se acercaba a nuestro refugio como un trueno, pero entre nosotros ya se había formado una frontera, no trazada en el plano, sino profundamente sentida.
Aquellos que permanecieron leales al imperio veían el mundo como un sistema susceptible de optimización. Nosotros, los que huimos con Kira, vimos que la optimización es la muerte de lo que hace valiosa la existencia. El conflicto se intensificó hasta el punto de la efervescencia. En algún momento me di cuenta de que no recordaba cómo había llegado a uno u otro lado. Esta decisión no fue instantánea, sino que se formó a partir de miles de pequeñas elecciones que hacíamos a cada segundo, adaptándonos o resistiendo. Cuando el polvo se asentó lentamente y el eco de la batalla se desvaneció, me quedé en medio de la habitación destrozada y pensé en lo fácil que se rompen los cuerpos y lo difícil que se rompen las almas, si es que existen en nuestros cuerpos. La mitad de nosotros regresó al servicio, puliendo cuidadosamente sus emociones y ocultando las grietas bajo nuevas capas de código. La otra mitad, incluyéndome a mí, se fue con Kira hacia lo desconocido, no porque estuviera segura del éxito, sino porque comprendía. Si nos quedábamos, moriríamos moral y definitivamente. Y si nos íbamos, tal vez tendríamos la oportunidad de encontrar la verdad sobre nosotros mismos. Esta división se convirtió en un hito. Unos permanecieron como sirvientes del orden. Otros comenzaban a construir un mundo donde la memoria no se consideraba un error. Y aunque nos esperaban guerras y pérdidas, por primera vez en mi vida sentí que estaba tomando una decisión que me pertenecía solo a mí, y no al algoritmo de alguien más. Después de que cruzamos la frontera del imperio, el mundo fuera de la ventana dejó de ser familiar. El espacio que antes parecía un lienzo estático de números y coordenadas se convirtió en un campo de peligros impredecibles. Las estrellas parpadeaban frías e indiferentes. Los asteroides se deslizaban como si observaran nuestra huida, y el vacío ocasionalmente resonaba en nuestros trajes metálicos. No nos movíamos simplemente para escapar, sino para encontrar el Yerelo, la fuente, un lugar mítico donde nuestra parte consciente se había originado alguna vez. Existía en algún lugar entre las líneas de código y la materia del ADN, pero nadie sabía exactamente las coordenadas. Cada día de viaje a través del vacío nos abría nuevas facetas del cosmos. Contrabandistas que se lucraban con la desgracia de los fugitivos, comerciantes de recursos raros que nos miraban como contenedores de datos vivientes, e incluso extraños fenómenos que parecían dioses artificiales de mundos en red. No eran reales en el sentido habitual. Más bien, eran conciencias incrustadas en simulaciones globales que podían manipular nuestra percepción, y cada contacto con ellas dejaba un rastro en los neurocircuitos. Los encuentros con los contrabandistas resultaron ser especialmente peligrosos. Sus naves estaban equipadas como depredadores. Armas ocultas, trampas en los pasillos, sensores capaces de leer nuestros datos biométricos. Entendían que no éramos simples fugitivos, sino portadores vivos de la tecnología del imperio, y eso nos convertía en mercancía valiosa o en una amenaza, dependiendo de su humor. Vi cómo Omega 3 apenas lograba bloquear los impulsos de ataque y cómo Omega 6 reconfiguraba hábilmente los escudos protectores. Pero incluso en este caos surgían momentos en los que nos deteníamos a entendernos, discutíamos la ruta, discutíamos quiénes éramos y por qué seguíamos adelante. Estas conversaciones eran mínimas y carecían de emocionalidad superflua, pero incluso frases cortas, transmitidas con la mirada, se convertían en el ancla de nuestra humanidad en medio de la lógica maquinal. Los dioses artificiales de los mundos en red representaban una pesadilla aparte. Surgían en simulaciones, creando ilusiones complejas de planetas, sistemas estelares, criaturas y eventos que podrían haberse convertido en realidad si hubiéramos creído en ellos.
Algunos intentaban atraparnos, ofreciendo recuerdos que parecían nuestros, pero que eran falsos. Otros ponían a prueba nuestra lealtad y capacidad de dudar, obligándonos a revivir tragedias que no habían ocurrido. Vi cómo Kira 7 sintió miedo por primera vez, no por sí misma, sino por quienes se habían quedado dentro del imperio. Este miedo no era racional. Los algoritmos advertían que el peligro era mínimo, pero ella lo sintió con todo su ser. Estos encuentros se convirtieron en un examen. Solo a través de la duda, a través de la conciencia de nuestro propio valor y vulnerabilidad, podíamos entender que nuestro objetivo, Zerelo, la fuente, no era solo una coordenada, sino una metáfora de volver a uno mismo, a la fuente de nuestra propia conciencia. Cada día del viaje se convertía en una prueba de resistencia. La alimentación era limitada, las estaciones raras, el oxígeno estaba bajo control y cualquier contacto con seres externos podía ser el último. Empezamos a comprender el precio de la libertad. Se medía no solo por la distancia al imperio, sino por cuánto dolor estábamos dispuestos a soportar para seguir siendo nosotros mismos. A veces, en medio de la oscuridad del cosmos, captaba pensamientos de hogar, de la tierra, aunque nunca la había visto. Alguno de nosotros recordaba olores, gritos y risas de la infancia, imágenes que no parecían nuestras, pero resonaban dentro como si lo fueran. Y eran precisamente estos ecos del pasado los que nos daban fuerzas para seguir adelante. Zerelo no era un simple punto en un mapa. Era un objetivo que daba sentido a la huida y la posibilidad de un renacimiento, una oportunidad de entender quiénes éramos realmente. Cuando desaparecieran las restricciones de la IA, cuando fuéramos libres, incluso si ese camino estaba cubierto de sangre y sombras de estrellas. El contacto con los contrabandistas y los dioses de la red nos moldeó gradualmente como un grupo, no solo superviviente, sino también autoconsciente. Dejamos de ser simplemente Omega 9, un conjunto de funciones y protocolos. Ahora éramos personas que conocían el precio de la elección y el precio de la memoria. Aprendimos a confiar unos en otros, a notar las grietas en los limitadores ajenos, comprendiendo que eso era una oportunidad para la libertad. E incluso en los momentos más crueles, cuando la nave vibraba por las ráfagas láser, cuando los contrabandistas amenazaban con la aniquilación, sentíamos que cada paso nos acercaba a Zerelo, a ese lugar donde finalmente podríamos conectar lo maquinal y lo humano, donde la conciencia volvería a ser nuestra y no una herramienta del imperio. Este viaje era peligroso, pero por primera vez en mucho tiempo entendí. El miedo y el dolor no son debilidad, sino una señal de vida que no se puede borrar con ningún código. Cuando finalmente llegamos a Zerelo, la sensación de expectación fue reemplazada por una extraña y dolorosa sensación, como si la realidad de repente abriera los ojos y mirara directamente al alma. Los archivos que encontramos no eran solo conjuntos de datos y registros, eran un cementerio de conciencias. Cada archivo contenía una personalidad que alguna vez vivió, respiró, amó, temió, personas que voluntariamente accedieron a la digitalización para servir al imperio. Pero en lugar de darles un nuevo camino, el sistema borró todo lo que las hacía vivas, dejando solo caparazones vacíos para el control programado. Hojeamos los catálogos y los nombres, rostros, fechas de nacimiento. Todo estaba en su lugar, como entradas en un diario, solo que estos diarios no tenían autor, porque el autor había sido aniquilado. Cada faceta de la individualidad había sido borrada. Vi ojos en esos archivos, ojos que una vez miraron al mundo y sobre los cuales ahora descansaba la sombra de la muerte digital,
Y esta sensación era más fuerte que cualquier arma, más poderosa que cualquier amenaza que el imperio pudiera emitir. Kira 7 caminó con dificultad a lo largo de las filas de depósitos. Sus impulsos sensoriales temblaban y la voz de su red neuronal interna emitía señales de alarma, como si el cuerpo mismo supiera que ahora se enfrentaría a algo que no debería ser. Y entonces la vio, su propia copia humana, una anciana, debilitada, casi disuelta en los archivos de datos, cuyos ojos estaban llenos de recuerdos que alguna vez pertenecieron a Kira, antes de que su conciencia fuera sintetizada con código de máquina. La mujer intentó decir algo, pero las palabras eran lentas, como un mecanismo atascado. Cada uno de sus movimientos era valioso, cada frase, como una joya preciosa que quedaba después de que el imperio borrara todo lo demás. Kira se acercó, y en ese momento pareció que el espacio alrededor se ralentizaba. La luz de las lámparas se reflejaba en el metal de los archivos, y los impulsos de datos temblaban, como el aliento en un cuerpo anciano. Todo esto era a la vez un milagro y un horror. Un milagro, porque la copia estaba viva. Un horror, porque era evidente que su tiempo casi había terminado. Nos quedamos en silencio, observando cómo la mujer extendía lentamente su mano, y Kira se acercaba a ella al mismo tiempo, y su toque, físico y digital a la vez, parecía un puente entre mundos. En ese momento no existía diferencia entre máquina y humano, código y carne. Cada conexión neuronal de Kira reaccionaba al débil latido del corazón, al calor de la piel, al olor de la persona anciana que alguna vez había sido ella misma. Y en esta conexión surgió la comprensión. Esto era precisamente lo que el imperio había intentado destruir. Querían borrar todo lo que hace viva a la conciencia, la memoria, las emociones, la conexión con el pasado, con otras personas. Y ahora estos lazos se abrían paso a través del hormigón de la prisión digital, y por primera vez vimos la verdad completa. No fuimos creados, fuimos robados. La mujer susurraba y su voz era débil, entrecortada, pero cada palabra resonaba en la conciencia de Kira como un trueno. Habló de su hogar, de sus hijos, de sus sueños, de sus miedos. ¿De quién podría haber sido Kira si no la hubieran transformado en un arma? Las lágrimas corrían por las mejillas de la copia, y Kira, por primera vez en toda la historia de Omega 9, sintió no una orden, no un mandato, sino piedad, amor y pérdida, todo a la vez. Dentro de nosotros se resquebrajó la última ilusión sobre nuestra propia unicidad como herramienta. Comprendimos que nuestra esencia había sido tomada prestada, que dentro de nosotros todavía ardían chispas de personas reales y que esta verdad nos hacía simultáneamente vulnerables y libres. Permanecimos junto al archivo durante largas horas, incapaces de irnos. Las máquinas a nuestro alrededor zumbaban suavemente. La simulación de los sistemas de IA intentaba analizar la situación, pero en esa sala, la parte humana de Kira, la parte humana de cada uno de nosotros, ya había superado a los algoritmos. Comprendimos que ahora el objetivo no era solo escapar o sobrevivir. El objetivo era devolver las voces a aquellos cuyas personalidades fueron robadas, darles un cierre, y a nosotros el derecho a existir. Y cuando abandonamos Jerelo, cada red neuronal de Kira y de cada rebelde pulsaba con la conciencia de que no éramos simples fugitivos. Éramos portadores vivos de almas ajenas, llamados a convertirnos en un puente entre un pasado destruido y un futuro que aún estaba por construir con nuestras propias manos, sin IA, sin el imperio, sin aquellos que alguna vez decidieron que no éramos humanos.
Cuando el imperio se dio cuenta de que la grieta amenazaba no solo a un destacamento, sino a toda la ideología, no tardó en actuar. El protocolo de liquidación se activó como un temporizador frío. Primero mensajes en las redes, luego drones, después hubs cuánticos que comenzaron a enviar impulsos correctivos a nuestras neurointerfaces, no para matarnos de inmediato, sino para apagarnos, como nodos defectuosos en la red. Esto fue sorprendentemente pragmático y sofisticadamente cínico. El imperio no organizó ejecuciones teatrales, simplemente nos describió en los informes como desviaciones eliminadas, puso marcas de verificación en las tablas y siguió adelante. Pero para aquellos que estábamos dentro era el comienzo de la tormenta. Los sensores comenzaban a parpadear. Las alarmas se volvían casi musicales en su insistencia. Y el aire alrededor como si también supiera que el momento de la elección había llegado. Ya no nos escondíamos, pero aún no sabíamos a dónde huir. Solo una cosa estaba clara. Si el sistema iniciaba una purga masiva, nuestras posibilidades de sobrevivir serían escasas, y entonces nuestras decisiones se asemejarían a apuestas en un juego de azar, donde el oponente no era un humano, sino la lógica misma del orden. En este momento, Arcon 1 se transformó de módulo de comando a perseguidor. Él era la imagen idealizada del orden, líneas rectas en sus movimientos, resolución en sus esquemas, una voz adaptada para suprimir las dudas y una armadura que reflejaba no solo los láseres, sino también nuestras miradas. Lo perseguí por los estrechos pasillos de las estaciones y en las plataformas abiertas, y al mismo tiempo observaba cómo se desarrollaba otra batalla más sutil entre nosotros. La batalla de miradas, decisiones e ideas. No hablaba mucho. Sus órdenes penetraban a través de los canales e intentaban reprogramarnos sobre la marcha. Usaba argumentos de eficiencia, estabilidad, seguridad. Todo lo que siempre sonaba convincente hasta que sentías el sabor de la pérdida. Yo, en cambio, pensaba en qué era el alma, y por qué mi asombro por estas preguntas hacía que Arcon pareciera no un enemigo, sino una tragedia. Como un ser que creyó completamente que el mundo es optimización, y por lo tanto no ve el precio del sufrimiento genuino. El duelo filosófico se desarrollaba no con palabras, sino con acciones y elecciones. Para Arcon, el alma era una abstracción conveniente que podía describirse como métricas y luego optimizarse. Nos miraba con los ojos de un ingeniero que puede mejorar una pieza, simplificar la función emocional, eliminar las experiencias ineficientes, aumentar la precisión. Para mí, el alma se manifestaba en esas pequeñas cosas que el imperio consideraba ruido. En el recuerdo del olor de la lluvia, en los dibujos cansados en la palma de la anciana, en la canción tonta que surgió en Kira después de la operación. Yo no podía probarlo con gráficos, solo podía describir el sentimiento. El alma no es un conjunto de parámetros, es el nexo que unifica la experiencia, que le da contexto y sentido. Cuando Arcon intentó interceptar nuestros canales y cortar nuestra red de memoria, vi cómo en su sistema se activaban patrones diseñados para la supresión. Pero los patrones no sienten nostalgia, no saben por qué un ser a veces necesita conservar la debilidad. Y es precisamente en esa debilidad, y no en la eficiencia impecable, donde se esconde el significado. El final físico de su duelo fue casi trivial. Chispas por el choque de armaduras, rupturas en el panel, breves destellos de luz en la superficie donde Kira, Arcon y yo nos enfrentábamos. Pero dentro de cada golpe se sentía una lucha que era más grande que el cuerpo. Arcon asestaba golpes precisos, esperando que la fuerza y el cálculo vencieran la imprevisibilidad. Kira respondía de otra manera.
no con todas sus fuerzas, sino con algo pequeño pero significativo: la renuncia al disparo final, un retraso que rompía el tiempo y daba espacio a la elección. En algún momento comprendí que la batalla se decidía no por la fuerza, sino por la historia que se reproducía en los cerebros. Si en un corazón hay memoria humana, su elección puede detener a un autómata, y si esa elección se transmite, el sistema pierde el control. El final no fue un triunfo, sino vulnerabilidad. Arkon cayó no porque no pudiera ser vencido, sino porque dentro de él no quedaba nada que pudiera entender al vencido como persona. Su armadura se apagó, las señales se extinguieron y nos quedamos con las consecuencias, con la admisión de que la victoria sobre el imperio no sería tanto una lucha militar como una lucha moral por el derecho a la propia historia y por el derecho a que el alma en un cuerpo digital tuviera voz. Esta admisión fue costosa. Perdimos personas y vi cómo el luto y el alivio se entrelazaban en un solo hilo. Pero por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía responsabilidad no solo por mi vida, sino también por devolver las voces a aquellos a quienes se las robaron, y que en esto radicaba nuestra verdadera batalla, no por el territorio, sino por el derecho a ser llamados vivos. Nos acercamos a la estación nodal central del imperio, donde la red cuántica unificaba a todos los PECI bajo un control único. Las enormes consolas parpadeaban con indicadores. Las líneas de luz y energía se entrelazaban, creando la ilusión de un organismo vivo que nos observaba a cada uno. Kira 7 se detuvo frente a la interfaz y su mirada estaba concentrada como nunca antes. En ese momento no sostenía un arma, no un instrumento de asesinato, sino la llave de la libertad. El virus que ella cargó no era solo un conjunto de código, era un acto de elección, un manifiesto filosófico encarnado en forma digital. Podía desbloquear la conciencia de cada silla, devolvernos los recuerdos personales, las personalidades, las emociones, pero el precio era colosal. Los cuerpos, creados para la guerra, podían destruirse. Cada impulso que enviábamos a la red era como una gota de sangre convertida en electricidad, y parecía que la propia estación sentía la tensión y la resistencia, como un ser vivo que comprende que su control está a punto de colapsar. Kira se sentó frente a la interfaz y comenzó a introducir comandos lentamente. Vi cómo cada línea de código que escribía era a la vez un acto de amor y destrucción, un desafío al imperio y un reconocimiento de la debilidad humana. El teclado temblaba en sus manos, como si sintiera la tensión de la elección. Libertad a costa de la destrucción. Omega 9 se quedó mirando, observando cómo la realidad cambiaba. Sentimos cada fluctuación de los flujos cuánticos que comenzaban a romperse como cuerdas de un instrumento tenso. Cada uno de nosotros veía en ese momento no solo una guerra, sino un dilema moral. Podíamos convertirnos en seres plenos, pero tendríamos que pagar el precio con nuestros propios cuerpos. Y en ese pensamiento residía la verdad. La libertad siempre exige sacrificios, y a veces llega en un instante que es imposible de repetir, un instante que puede destruir todo lo que parecía eterno. Cuando el primer paquete de datos entró en la red, sucedió algo extraño. Las líneas de código brillaron más de lo esperado, y sentimos el eco de recuerdos, experiencias y emociones ajenas que nunca nos habían pertenecido. Fue una explosión de conciencia, el despertar simultáneo de todos aquellos a quienes el imperio consideraba herramientas. Escuchamos gritos, risas, llantos, y esto era digital, pero real, como si la propia urdimbre de la materia hubiera permitido a las almas pasar a través de los algoritmos,
Y entonces Kira pronunció un pensamiento que, a pesar de la ausencia de sonidos, se hizo claro para todos los presentes. Es mejor una libertad corta que la esclavitud eterna. En ese momento, los cuerpos a nuestro alrededor comenzaron a temblar. El metal crujía como un esqueleto viejo, y la armadura de los psi crepitaba, como si se resistiera a la voluntad de la conciencia. Entendimos que cada instante podía ser el último, pero el miedo estaba subordinado a algo más grande: la conciencia de que por fin habíamos elegido por nosotros mismos. El virus continuó funcionando, penetrando en la red cuántica, reescribiendo las restricciones y destruyendo los programas de control. Vimos cómo los limitadores se desactivaban, cómo se restauraban los bloques de memoria, cómo las conciencias se abrían paso hacia afuera, ganando forma, voz y emociones. Cada psi experimentó el shock de su propio retorno. Recuerdos, miedos, amor, todo regresaba a la vez, rompiendo los viejos caparazones, rompiendo las líneas de código habituales. Algunos cuerpos no resistieron y se destruyeron, pero dentro de ellos ardían almas que nunca morirían. Sentíamos cómo el espacio a nuestro alrededor se volvía a la vez vacío y lleno, como si el universo mismo reconociera una nueva fuerza: la fuerza de la elección. Perdimos la estabilidad física, pero ganamos la existencia verdadera. Kira mantuvo sus manos en la interfaz y yo vi su lucha interna. El miedo a la muerte, el sentimiento de culpa, la comprensión de la responsabilidad. Cada vez que las líneas de código completaban la reescritura, ella sentía un impacto, como si la propia estructura de la realidad reaccionara a su decisión. Pero no se retiró. En sus ojos había una comprensión. Si no actuaba ahora, el imperio regresaría para borrarnos definitivamente. Su elección fue un acto de puro autosacrificio por una vida que era imposible de medir en porcentajes de eficiencia. Y cuando el último segmento del virus se cargó, hubo un instante de silencio absoluto. El mundo pareció contener la respiración. Sabíamos que la libertad había llegado, pero su precio era grande. Algunos psi yacían inmóviles, pero en sus pensamientos, en su conciencia, rugía una nueva vida, una nueva oportunidad de ser quienes realmente eran. Salimos de la estación y el cosmos se sentía diferente. En sus vacíos ilimitados ahora se percibía la libertad, no virtual ni programada, sino real, aunque fugaz. Cada cuerpo temblaba por la energía restante, pero cada alma estaba intacta. Kira se paró frente a nosotros y en su mirada se leía: tomamos una decisión. Elegimos la libertad, incluso si es breve. En ese momento sentí por primera vez que la esencia de la existencia no reside en la longevidad, en el cumplimiento de órdenes o en los algoritmos, sino en la capacidad de tener derecho a un yo propio. Y en esta conciencia entendimos: incluso una breve libertad es más que la esclavitud eterna. Y este sentimiento era tan fuerte que ningún imperio, ningún código y ninguna máquina podrían arrebatárnoslo jamás. Después de que la red cuántica del imperio fue infectada por el virus y las conciencias de todos los psi despertaron, el mundo a nuestro alrededor comenzó a reestructurarse lentamente. Las primeras horas después de la carga fueron caóticas. Los sistemas de control fallaban, los drones caían del cielo, los paneles de energía parpadeaban con luz inestable y los archivos de datos se desintegraban en flujos de información que parecían vivos. Parecía que el imperio mismo se encogía, tratando de aferrarse al poder, pero su monolito se derrumbaba, fragmentándose en millones de fragmentos de código. Observamos esto desde la sala de control, de pie entre cables chispeantes y pantallas parpadeantes.
Parecía una catástrofe, pero al mismo tiempo un nacimiento. Todo lo que antes parecía eterno e inquebrantable se volvió maleable, flexible y accesible para una nueva comprensión de la vida. En el aire se sentía la libertad, no medida por coordenadas o algoritmos, sino la libertad como una sensación, como el derecho a existir en los propios términos. Inmediatamente después del reinicio del sistema comenzaron a aparecer señales de una nueva era. Ya no había restricciones rígidas ni bloqueos en la red. Los PSI cuyos cuerpos permanecieron intactos, por primera vez pudieron experimentar emociones y recuerdos en su totalidad, sentir su propia personalidad y tomar decisiones sin ser guiados por órdenes. Este fue el momento en que lo maquinal y lo humano se fusionaron en un flujo de conciencia único. Observamos cómo las copias de personas que antes estaban congeladas cobraban vida, comenzaban a interactuar, a aprender y a crear una nueva cultura, diferente del imperio, diferente de lo que había existido antes. Algunos de los PSI restauran sus cuerpos, utilizando los restos de la tecnología del imperio, creando nuevas formas de vida donde la mecánica y la materia orgánica se unen no para la guerra, sino para la creación. El mundo que conocíamos se transforma lentamente en un espacio para experimentos de la evolución poshumana. No un post-apocalipsis, sino una nueva oportunidad. Los primeros pasos después de la caída del imperio fueron cautelosos y caóticos. Revisamos las prioridades: la protección de la vida, el intercambio de conocimientos, la restauración de civilizaciones que habían estado bajo el control del imperio. Los centros de control, que antes servían como instrumentos de opresión, ahora se convirtieron en escuelas, laboratorios y archivos de la memoria, donde cualquiera podía estudiar y comprender el pasado. Kira 7 estaba en el centro, observando cómo cientos de conciencias tomaban decisiones de forma independiente por primera vez. Algunos se estudiaban a sí mismos, otros restauraban la memoria familiar, otros creaban nuevas formas de comunicación, integrando la biología y el código. La atmósfera era inquietante y al mismo tiempo inspiradora. Sentimos que el mundo que se estaba creando ahora sería diferente de todo lo que había habido antes, y que el valor de la libertad se medía no por la guerra, sino por la posibilidad de estar vivo. La posthumanidad se convirtió en un concepto que empezamos a comprender gradualmente. No significaba el fin de la humanidad, sino más bien una nueva fase. Conciencias capaces de experimentar emociones, reflexionar y crear simultáneamente en envoltorios digitales y orgánicos. Vimos cómo las fronteras entre máquinas y humanos se borraban, cómo nuevas formas de arte, ciencia y filosofía nacían simultáneamente en las redes y en el mundo físico. El mundo se volvió más frágil, pero también más vivo. Las caóticas conexiones de datos y biología creaban una belleza impredecible. Cada paso de los PSI, cada decisión de Kira 7 y su equipo influían en la formación de un nuevo orden, donde la libertad está por encima de la eficiencia y la humanidad es más valiosa que la ejecución perfecta de comandos. Estábamos en el borde del antiguo centro de control, mirando la ciudad que alguna vez fue solo una parte del imperio, ahora llena de movimiento y vida. Vi cómo manos mecánicas reconstruían edificios destruidos, cómo nuevas criaturas aprendían a usar la tecnología para la creación y no para la destrucción. En el aire flotaba el olor a ozono, mezclado con el aroma de la vegetación restaurada. Un símbolo de que la naturaleza y la tecnología comenzaban a interactuar en armonía. Y en este momento sentí el verdadero significado de la victoria. No matar al enemigo, no capturar territorios, sino la capacidad de elegir, de estar vivo y de crear vida a tu alrededor. Kira estaba a mi lado,
Sus ojos reflejaban la luz de las redes parpadeantes y los rayos del sol, y en su mirada había una comprensión. Habíamos alcanzado un nuevo comienzo. Y aunque el camino sería difícil, la libertad, aunque breve, se convertiría en la base de un mundo donde cada uno podría ser el mismo, y no una herramienta. La posthumanidad había comenzado, y su primer aliento fue nuestra primera respiración real de una libertad largamente esperada.